Hola, bienvenidos a este vídeo en el que voy a hablar de las guardias de 24 horas y de cómo funcionamos en turnos los médicos en España. Yo soy María Bergia, para los que no me conozcáis, soy residente de pediatría, médico residente, y bueno, quiero hablar un poco desde el respeto, desde la construcción y no la destrucción. Quiero grabar este vídeo porque, bueno, es una situación que he vivido, que vivo, que veo en mis compañeros, hablo con la gente, es una situación que creo que necesita que cambie, necesita mejorar, y por ese motivo al final yo me abrí esta cuenta pues para ayudar, y creo que es responsabilidad también mía pues hablar de este tema, que quizás sea un tema un poco tabú, un poco complejo de abordar. Espero hacerlo bien. El objetivo es construir siempre, buscar formas de seguir mejorando, de que las condiciones laborales vayan a mejor, de que la formación vaya mejor. Así que bueno, espero que os convenza, espero que lo entendáis y espero que os guste el vídeo. Lo primero de todo, quiero explicar cómo está la situación ahora mismo y cómo funcionamos los médicos en España en el 99,9% de los casos. Entonces, en España, los médicos funcionamos de la siguiente forma. Por lo general, con alguna excepción, el horario de trabajo es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, por ese trabajo, tú tienes un sueldo base, ¿vale? A ese trabajo se le suman horas extra que se pagan como horas extra. Hasta ahí muy bien. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, entre semana, evidentemente, un hospital necesita estar funcionando los 365 días del año a las 24 horas. No todos los servicios, evidentemente, por ejemplo, un servicio de endocrinología, pues a las 3 de la tarde cerrará y no hay nadie de guardia en endocrinología, por ejemplo. Pero un servicio de urgencias, un servicio de cuidados intensivos, la planta de hospitalización, etcétera, sí que necesitan un funcionamiento 24 horas todos los días del año. ¿Cómo cubrimos los médicos estos gaps entre las 3 de la tarde y las 8 de la mañana del día siguiente y, por supuesto, los fines de semana y los festivos? Pues los cubrimos en el 99% de los casos con guardias de 24 horas, tanto en la pública como en la privada. Hay alguna excepción. Entonces, lo que ocurre es que tú vas a trabajar de 8 a 3, haces tu turno de trabajo normal y a las 3 empieza tu guardia. Y tu guardia es hasta las 8 de la mañana del día siguiente, con lo cual la guardia de entre semana es de 17 horas, pero como llevas trabajando desde por la mañana, tú trabajas 24 horas, ¿vale? El fin de semana funciona pues igual, solamente que la guardia es de 24 horas porque de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente, dependiendo un poco del hospital, puede variar de 9 a 9, de 10 a 10, pero son 24 horas, pues trabajas las 24 horas, digamos, como horario de guardia. ¿Cuál es el descanso posterior a este turno de 24 horas? Pues bien, por lo general, los médicos acaban su guardia a las 8 de la mañana, imaginemos que entran un martes a trabajar de 8 a 3, a las 3 del martes empieza su guardia y de 3 de la tarde del martes a 8 de la mañana del miércoles hacen su guardia de 17 horas. Bueno, pues a las 8 de la mañana del miércoles, en teoría, se libraría hasta las 8 de la mañana del jueves, es decir, se librarían 24 horas posguardia. Esto se cumple casi siempre. ¿Por qué digo casi siempre? Primero, porque la realidad es que muchas veces la guardia no acaba a las 8 de la mañana, porque a las 8 de la mañana hay que dar pases, hay que explicar las cosas a los compañeros, te pueden quedar cosas que hacer, muchas veces se alargaría 1 o 2 horas más. Y aparte, en algunas ocasiones, por tema de cubrir mínimos de los servicios, no es posible librar la guardia y en ocasiones el médico se ve obligado a la mañana siguiente a quedarse trabajando, si no hasta las 3 de la tarde, pues a lo mejor hasta la 1 o hasta las 2. Con lo cual libraría, pues desde que acaba su horario laboral ese día hasta el día siguiente, es decir, serían menos de 24 horas. La realidad es que la gran mayoría de las veces son menos de 24 horas. En los hospitales hay puestos de guardia que están cubiertos por adjuntos, por médicos especialistas, y hay puestos de guardia que están cubiertos por médicos residentes, es decir, médicos en formación. Normalmente hay más médicos residentes que adjuntos de guardia en hospitales con residentes, y en hospitales sin residentes pues son todos adjuntos. Entonces, ¿qué diferencia hay clave entre un médico adjunto y un médico residente en cuanto a la condición? Bueno, primero de todo, el residente muchas veces se ve más desprotegido porque en ocasiones, en algunos servicios no tan escasos de este país, a los residentes no se les permite librar las guardias. No es ya que no puedan porque por trabajo sea imposible que se vayan, por ejemplo, un cirujano que es que tenga una cirugía programada al día siguiente y se tenga que quedar, sino que es el propio servicio en el que no permite a los residentes que libren las guardias. Con lo cual estarían trabajando 37 horas seguidas y librando hasta el siguiente turno de trabajo, pues 16 horas aproximadamente.
incluso a veces menos. Entonces, esa es una de las principales diferencias. La otra diferencia que quiero que quede muy clara es que voy a hablar de un montón de cosas, pero es importante tener en cuenta que el objetivo del residente es trabajar y formarse. Con lo cual, hay ciertas cosas de las que voy a hablar que habría que aplicar de diferente forma entre adjuntos y residentes. Por ejemplo, a la hora de hablar de descansos, a la hora de hablar de turnos de trabajo, porque evidentemente en el residente hay que pensar no solamente en el trabajo, sino también en la formación, con lo cual, como luego voy a puntualizar, digamos que las condiciones laborales, bajo mi punto de vista, deberían ser diferentes. No peores, sino diferentes, adaptadas al objetivo del residente, que es trabajar y, por supuesto, formarse. Es importante saber que hay diferencias entre las guardias, es decir, el horario es aproximadamente el que os he contado, pero es cierto que las guardias son muy variables, porque no es lo mismo una guardia en urgencias, que generalmente son guardias muy malas, en las que no paras de trabajar. Os pongo un ejemplo, en pediatría, por ejemplo, mes de diciembre, mes muy malo porque están todas las infecciones respiratorias y son guardias con muchísimos pacientes, estás trabajando constantemente sin parar, llegan las 3 de la tarde y no paras de trabajar, cenas rápido, sigues trabajando y cuando se puede se parte la noche. Pues a lo mejor, si la guardia es, pues como suelen ser en pediatría en invierno, pues a lo mejor llegan las 3 de la mañana y dices, venga, vamos a dividir la noche en dos. Entonces de 3 de la mañana a 8 partimos la noche en dos. La mitad de esa parte de la noche la duermen unos y la otra mitad otros. O a lo mejor se tiene que partir entre 3 la noche. Con lo cual, digamos que una guardia mala, como pueden ser las guardias de urgencias, pues a lo mejor se duerme entre 1-3 horas, ¿vale? Dentro de las 24 horas. No es lo mismo esa guardia que, por ejemplo, una guardia en cuidados intensivos. En las guardias de cuidados intensivos muchas veces es lo mismo, es decir, no se para de trabajar, muchas veces no se puede dormir, directamente estamos hablando de personas que están 24 horas realmente dando el callo sin parar trabajando, y eso no se puede comparar con otro tipo de guardias. ¿Qué tipo de guardias? Las guardias de segunda llamada. Por ejemplo, imaginemos un oftalmólogo que está de guardia en un hospital. El oftalmólogo no está en la puerta de urgencias viendo pacientes constantemente, ni está atendiendo pacientes en una planta constantemente. Lo que está haciendo es estar presente en el hospital y entonces cuando se le necesita se le llama. Esto hace que las guardias sean muchísimo más llevaderas, entonces no tiene nada que ver la carga de trabajo que tiene una persona que está haciendo guardias en urgencias, que no está parando de trabajar realmente, y por tanto el descanso que necesita esa persona en esa guardia no es el mismo que el de una persona que tiene una guardia en la que se le va llamando pues cuando se le necesita y que puede estar descansando el resto del tiempo. Ahí hay que diferenciar porque creo que son cosas muy diferentes que tenemos que tener en cuenta a la hora pues, de hablar de esto. Bueno, todo esto que os estoy contando pues tiene su implicación obvia en el profesional y en el paciente. Por una parte, en el profesional, os podéis imaginar cómo es trabajar 24 horas sin parar de verdad, sin parar a alta intensidad. Es agotador, no sé explicarlo, pero la sensación es de agotamiento y de desesperación. Yo luego os contaré mi situación personal. Yo ya no hago guardias de 24 horas, pero sí las he hecho. Y bueno, lo he vivido y lo veo en mis compañeros. Y la realidad es que es horroroso. No sé explicarlo, pero es inhumano. Cuando una persona realmente ha estado trabajando sin parar, ha sido una guardia intensa, y llegas a la mañana siguiente a recogerle el pase y le ves la cara y es una situación bastante desagradable, la verdad. Entonces, os podéis imaginar las repercusiones que tiene eso a largo plazo en esa persona. Una persona que hace ese tipo de guardias durante muchos años. Tiene repercusiones, está demostrado que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y que aumenta el riesgo de enfermedades mentales. Además de hacer que esa persona sea menos eficiente en su trabajo, que esté menos a gusto en su trabajo y por tanto trabaje peor y otras muchísimas cosas. Pero ya no hablemos del profesional, que muchas veces parece que no nos importa. Hablemos del paciente. Como paciente, tú como paciente querrías que te tratase una persona que está así, porque yo no querría que me tratase una persona que está así. Me parece realmente peligroso que a una persona se la atienda cuando se lleva sin dormir tantas horas, y no solamente sin dormir, sino trabajando a esa intensidad tantas horas. Es algo peligroso que nos deberíamos de replantear si debería ser así, porque bueno, creo que podría ser grave y no es algo que podría ocurrir, no, es que ocurre, se cometen errores y se cometen errores gordos por culpa de esto. Bueno, he estado hablando con policías nacionales, policías municipales, bomberos,
enfermeros, auxiliares de enfermería. He estado hablando con médicos que trabajan en sistemas un poquito diferentes para informarme de cómo se trabaja en otras profesiones en las que también es necesaria una cobertura 365 días del año, los 365 días del año, 24 horas. Entonces me lleva una sorpresa grata porque me he dado cuenta de que en otros sitios pues es muchísimo mejor. Entonces digo, bueno, pues si en otros sitios funciona mucho mejor, pues nosotros tenemos mucho que mejorar. Luego puntualizaré por qué no es tan fácil y cómo podríamos mejorarlo y cómo podríamos adaptarlo. Entonces, no voy a hablar ya de profesiones en concreto porque es bastante variable. Por ejemplo, la Policía Nacional depende muchísimo de en qué es comisaría o en qué parte estén funcionando de una forma. Los enfermeros dependen muchísimo del servicio, dependen muchísimo del hospital. Pero bueno, voy a hablar de forma general los diferentes turnos que me han estado contando y os los voy a transmitir para que veáis un poco cómo se podría cubrir. Bueno, hay en algunos sitios en los que trabajan por turnos, es decir, turnos fijos. Hay una persona que tiene un turno fijo de mañana, una persona que tiene un turno fijo de tarde y una persona que tiene un turno fijo de noche. Entonces se cubren todas las horas del día de esta forma. Entonces, pues por ejemplo, supongamos que una persona trabaja 6 mañanas y luego libra 3 días. Y luego otras 6 mañanas, 3 días. De la misma forma con las tardes y de la misma forma con las noches, ¿vale? He hablado con diferentes personas, en algunos casos trabajan 6 y libran 4, otros trabajan 5 y libran 3, o sea, es bastante variable, pero bueno, más o menos suelen ser 6 días de trabajo, 3 de libranza aproximadamente, ¿vale? Haciendo turnos pues de 8 horas realmente. Otra forma de trabajar es hacer 4 mañanas o 4 tardes y después 2 noches, y después de eso libran pues 4 días, si no me equivoco. Entonces de esa forma pues van rotando el personal. Está el personal, digamos, que es de mañana, pues hará 4 mañanas, 2 noches y libra 4 días. El personal que sea de tarde, 4 tardes, 2 noches y libran 4 días, y así sucesivamente. Y luego, este es un turno específico que se ve más en los bomberos y en los policías. Funcionan trabajando en algunos sitios directamente con guardias de 24 horas. Ellos también hacen guardias de 24 horas. Y quiero hablar del caso concreto de los bomberos porque me ha parecido como que es más representativo. Ellos, su trabajo no es como el nuestro, que es de 8 a 3 y luego hacen guardias. No, su trabajo, su sueldo es por trabajar en guardias de 24 horas. Hacen una guardia de 24 horas y libran 5 días, si no me equivoco. No sé si eran 4 o 5 días ahora mismo. De tal forma que, si no me equivoco, su trabajo en el mes eran 4 o 5, creo que eran 4 guardias de 24 horas. El resto del mes están sin trabajar. ¿Qué hacen en esa guardia de 24 horas? Pues bueno, esa persona, su trabajo evidentemente es súper físico, entonces están en un parque de bomberos en el que tienen un salón, un gimnasio, una habitación, entonces ellos están haciendo vida en el parque de bomberos, pues normal. Y cuando les llaman, pues tienen que acudir a trabajar. Si la guardia es muy dura, es decir, tienen muchas llamadas, tienen que estar trabajando muchas veces, entiendo yo que es porque es un trabajo muy físico, se les tiene que ir a relevar, no pueden estar las 24 horas trabajando, ¿vale? A esa intensidad, entiendo yo. Entonces, bueno, es cierto que trabajan con guardias de 24 horas, pero aquí hay una diferencia muy importante. Primero de todo, se tiene en cuenta el cansancio del trabajador, es decir, oye, si la guardia es malísima, no vas a estar las 24 horas, no te preocupes. Y luego tienen un descanso de 4 o 5 días, ¿vale? Después de una guardia de 24 horas intensa, os podéis imaginar que descansar posteriormente 24 horas no es suficiente. Yo recuerdo esa sensación de una guardia mala, que no has dormido, llegas a tu casa, cada uno lo hace como quiera, yo caía muerta, estás durmiendo, estás ese día como comatoso, como de resaca, es una cosa un poco rara de explicar, y al día siguiente es muy duro porque tienes que ir a trabajar y realmente el cansancio es cuando te viene. O sea, es evidente que no se recupera el cansancio de haber trabajado 24 horas a esa intensidad, no se recupera en 24 horas, que generalmente ya os digo que son menos de 24 horas. Tardas por lo menos 48 horas y esta gente está descansando 4 días. Entonces, bueno, quería explicar un poco esto, un poco para que veamos que es posible que esto sea diferente. No tiene que funcionar así, puede funcionar diferente. Os voy a enseñar de forma gráfica esto cómo funcionaría, ¿vale? Así, por ejemplo, sería cómo funcionaría un turno de enfermería de mi hospital en concreto, pero bueno, que hay muchos sitios que funciona así, ¿no? Es una persona que tiene su turno de mañana, entonces trabaja 4 mañanas, hace 2 noches y después libra 4 días. Otra vez 4 mañanas, 2 noches, libra 4 días. 4 mañanas, 2 noches, libra 4 días, ¿vale? Y son turnos en principio de 8 horas.
Esto habría que diferenciarlo, por ejemplo, de lo que os comentaba de los bomberos. Ellos hacen turnos de 24 horas y libran 5 días entre medias, con lo cual estarán trabajando, dependiendo del mes, entre 5 y 6 días al mes. El resto del día estarían, digamos, descansando, con lo cual es cierto que hacen turnos de 24 horas, con la excepción que os he comentado antes, pero tienen un descanso posterior bastante importante. Y así quedaría nuestro planning de una persona que hace 6 guardias al mes, que es aproximadamente lo que suelen hacer los residentes, para que os hagáis una idea, ¿vale? Sería un turno de mañana normal, de repente el viernes tenemos una guardia de 24 horas, descansamos el sábado y llega un doblete. Tenemos otra vez una guardia de 24 horas el domingo. Esto, no sé hasta qué punto es legal, pero esto sucede constantemente, los dobletes, incluso los tripletes, que sería librar este día y tener aquí otra de 24 horas. Incluso yo he visto cuatripletes y quintupletes. Esto ocurre, ¿vale? No es una cosa tan rara. Entonces, bueno, tendríamos una guardia de 24, libraríamos el sábado en este caso, otra guardia de 24, libraríamos al día siguiente y volveríamos a trabajar en nuestro turno de mañana. Este fin de semana lo tendría libre. Y aquí tenemos otra guardia, libra al día siguiente y vuelve a trabajar aquí, teniendo el sábado otra guardia de 24 horas. En algunos sitios los sábados se libran el lunes, en otros sitios no, aquí también habría que trabajar y así constantemente. Entonces, os he puesto este ejemplo de una persona que tiene 6 guardias bastante bien colocadas, es decir, bastante bien separaditas, muchas veces están todas muy juntas, pero para que veáis la diferencia, por ejemplo, con esto y para que veáis la diferencia con esto. No tiene nada que ver el descanso ni el ritmo de trabajo que se tiene aquí que aquí. Ahora bien, ¿por qué esto no es tan sencillo? Vale, primer punto, residentes. Esto lo quiero dejar claro porque en los hospitales con residentes la carga de la guardia generalmente la lleva el residente. Hay adjuntos de guardia, pero digamos que el que está ahí generalmente más horas, tal, suele ser el residente y además hay más residentes de guardia normalmente que adjuntos. El problema del residente es el que he dicho antes. El residente está en formación. Entonces, obviamente, yo no pienso que sea positivo para un residente que se está formando trabajar 24 horas y librar 5 días, porque evidentemente entonces no se está formando. Obviamente eso no tiene sentido, ¿no? En el caso del residente habría que buscar una forma en la que, por una parte, se forme en sus rotaciones de 8 a 3, es decir, que trabaja en el hospital, su trabajo, su formación, que es de 8 a 3, pues como tiene que hacerlo, y posteriormente que haga horas de guardia, no sé si en turnos de menos de 24 horas o en turnos de 24 horas descansando más tiempo, pero de tal forma que le permita, si hace guardias de 24 horas, descansar lo que tiene que descansar, porque también es una persona, también es un ser humano que merece descansar. Y en caso de que se determine que, oye, un residente es que no puede hacer una guardia de 24 horas y descansar 3 días, que lo respeto porque es real, que perderías muchísima formación, a lo mejor los residentes no deberíamos de funcionar con guardias de 24 horas, o por lo menos los residentes que hagan guardias en urgencias, en UCI, o sea, guardias que son realmente intensas, no hacer guardias de 24 horas. Ese es el primer problema que hay. Vale. Siguiente problema importantísimo. Son muchas veces los propios médicos los que, ya no hablo de residentes, estoy hablando de médicos especialistas, ¿vale? Son muchas veces ellos los que no quieren dejar de hacer guardias. ¿Por qué? Porque su sueldo depende de las guardias. Y aquí está el problema que yo veo más importante. Yo he visto gente que se ha matado, pero matado a guardias, de verdad, para ganar más dinero. ¿Eso es ético? Para mi gusto no lo es, porque no es responsable, ni para tu salud ni para la de los demás, matarte a guardias en esas condiciones para ganar más dinero. Aunque no digo que no lo entienda, digo que no me parece ético. Por ese motivo pienso que ahí el primer cambio que tendríamos que tener es en cuanto al sueldo. Es decir, que el sueldo del médico no dependa tanto de las guardias. Porque al final se hace que el médico quiera hacer guardias o dependa de las guardias para poder vivir bien. Y eso no es justo, no es justo en absoluto. Entonces, una de las cosas que habría que hacer sería a lo mejor organizarlo de otra forma para que, según los turnos que se pudiesen establecer y según las horas de trabajo, el sueldo del médico no dependiese tanto de hacer guardias de 24 horas. Porque si no, no hay nada que hacer realmente. O sea, no podemos aplicar ningún cambio porque nadie querría dejar de hacer guardias de 24 horas. Eso es el primer problema. Bueno, el segundo problema. Tercer problema, también bastante importante, el problema del personal. Yo esto lo vivo en un servicio, bueno, en mi día a día, ¿no? Pero vamos a poner el ejemplo de un servicio de urgencias. Tenemos, me lo voy a inventar porque no me sé el número exacto, ¿no? Pero tenemos 6 enfermeras, por ejemplo, o 6 enfermeros.
por la mañana, 6 por la tarde y 6 por la noche. Eso hacen 18 enfermeros para cubrir 24 horas. Sin embargo, tienes a los mismos 6 médicos las 24 horas. Esto quiere decir que si los médicos no trabajasen las 24 horas, harían falta, vamos a imaginar que trabajamos en turnos de 12 horas, 6 médicos 12 horas y otros 6 médicos 12 horas. Pasaríamos de 6 médicos a 12, al doble de personal. Entonces, ¿qué problema hay con esto? Que habría dos opciones: o contratar al doble de personal o que los médicos, por ejemplo, imaginemos que un residente suele hacer, bueno, un adjunto hace 5 guardias al mes de 24 horas, pues en vez de hacer 5 al mes de 24, haga 10 al mes de 12 horas. Suponiendo que esto sea posible, evidentemente, con los descansos que estamos teniendo, esto sería prácticamente peor. Entonces, si estoy diciendo que hay que respetar el descanso del personal y estoy diciendo que no se pueden hacer guardias de 24 horas y estoy diciendo que el sueldo depende de las guardias, o sea, es realmente complejo, o sea, no es algo tan sencillo, porque habría que cambiar muchas cosas en la dinámica del funcionamiento de un servicio que requiera un funcionamiento de 24 horas para que esto se pudiese aplicar. Y soy consciente de ello y por eso lo pongo encima de la mesa, porque sé que no es sencillo. Pero a pesar de que no sea sencillo, creo que se puede hacer, porque en otras profesiones sanitarias, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores, etcétera, sí que funcionan así. Es decir, sí que el sistema sanitario está asumiendo que haya, estoy poniendo el ejemplo de los enfermeros para que lo entendáis, que haya 18 enfermeros en 24 horas en un servicio de urgencias, pero no está asumiendo que haya 18 médicos, ¿vale? Que probablemente no harían falta, pero bueno, porque a lo mejor podríamos hacer turnos, en vez de 24, hacerlos de 12, ver la forma un poco en la que hacer un rotatorio que respete los descansos y que permita que funcione, pero bueno, que lo que digo es que realmente se hace así en los hospitales, o sea, ya lo estamos haciendo de otra forma, con otras profesiones, pero no con nosotros. Entonces, no es justo, ¿no?, que el hospital asuma 18 sueldos de un lado, pero no quiera asumir 10 de otro, porque quiera asumir 5. No sé si me estoy explicando, pero bueno, creo que es una cosa que hay que reflexionar y ya está. Con todo lo que he puesto encima de la mesa, creo que da para mucho debate aquí. Entonces, ya para finalizar, os quiero contar mi situación porque, bueno, evidentemente este vídeo lo va a ver mucha gente, me imagino. Gente que me conoce, gente que no me conoce. Y bueno, quiero que sepáis, y os lo quiero explicar porque además me apetece hacerlo. He tenido que dar muchas explicaciones a mucha gente, a gente a la que he querido darle explicaciones y a gente a la que no. Pero me apetece explicarlo para que además veáis el efecto real de una guardia de 24 horas en una persona pues que tiene una enfermedad crónica o una persona que tiene un problema, pero si lo tienes sobre una persona sana, pues lo tienes sobre una persona enferma también, ¿no? Entonces, os quiero explicar mi situación y explicaros por qué yo ya no hago guardias de 24 horas. Bueno, como muchos ya sabéis, yo tengo diabetes tipo 1, diabetes insulino dependiente. Entonces, no voy a ponerme a explicar en qué consiste la diabetes tipo 1, es algo realmente complicado, pero para resumirlo, por si no lo entendéis del todo, pero básicamente yo tengo que estar pendiente de mis niveles de glucemia las 24 horas para no quedarme alta y para no quedarme baja. Si me quedo baja, me encuentro mal, me da una hipoglucemia que tiene síntomas y que luego me deja un tiempo floja, por así decirlo. Si me quedo alta, de forma puntual no pasa nada. Si estoy varias horas alta, no te encuentras bien tampoco, te encuentras nauseoso, más cansado, más pesado, y a largo plazo el tener hipoglucemias tiene riesgo de degeneración cerebral, tiene riesgo de Alzheimer, de demencias, y a largo plazo el tener hiperglucemias mantenidas pues tiene riesgo de enfermedades cardiovasculares, retinopatía diabética y por tanto ceguera, nefropatía diabética y por tanto enfermedad renal crónica, bueno, en fin, de muchísimas cosas que no son buenas. Entonces es realmente importante para una persona diabética estar lo mejor posible. ¿Qué ocurre? Que yo en mi día a día tengo que estar pendiente de mis niveles constantemente, tengo que estar pendiente de cuánta insulina me pongo para comer, cuánta insulina me quito para hacer ejercicio, cómo me controlo, y digamos que, en resumen, el día de una persona con diabetes tipo 1 es el día de una persona normal. Yo hago una vida absolutamente normal y aunque tenga esta enfermedad soy feliz y no quiero pues, para nada dramatizar porque no es así, pero es cierto que tiene que ser una vida rutinaria. Tienes que tener claro tu plan de ruta del día
para tú organizarte. A qué hora vas a hacer ejercicio, a qué hora vas a comer, cuánto vas a comer, qué vas a hacer después de comer, bla, bla, bla. Entonces, en una guardia de 24 horas son muchas horas seguidas en las que no tienes ningún tipo de plan de ruta. Entonces es todo absolutamente impredecible. Eso hace que sea muy complicado organizar tus cosas y que estés peor controlado. Entonces yo, mi primer año de residencia, quise hacer guardias de 24 horas. A mí me dijeron, oye, piénsatelo porque no va a ser fácil. Bueno, yo conozco bastantes diabéticos tipo 1, médicos. Algunos hacen guardias y me dieron su opinión, y otros no hacían guardias y me dieron su opinión. Entonces yo dije, bueno, yo quiero probar, a ver cómo me sienta a mí, porque cada persona es un mundo. Entonces yo, casi todo mi R1, es decir, estuve casi un año entero haciendo guardias de 24 horas, igual que todo el mundo. Me costó muchísimo. Al principio en el hospital, ya no en las guardias, sino en el hospital, me daban un montón de hipoglucemias, porque claro, tenía que yo hacer mi rutina y yo tener claro en mi cabeza cómo iba a ser la mañana, ¿no? Cómo organizar el desayuno, a qué hora, cómo me pongo la insulina, luego me la bajo, tal, bueno, todo, ¿no? Al final, lo que son las mañanas en el hospital, después de bastante tiempo, conseguí atajarlo y la verdad que ya por las mañanas estoy bastante bien, pero en las guardias lo pasé muy mal. La verdad es que al principio lo pasé fatal, pero yo era consciente de que lo iba a pasar fatal porque me daban muchísimas hipoglucemias, muchas hiperglucemias, estaba súper inestable y en las guardias estaba más pendiente de me está subiendo, me está bajando, ahora para arriba, ahora para abajo, ahora tengo que parar porque me da una hipoglucemia, luego me pongo a trabajar y me da el rebote, otra hipoglucemia, ahora me sube. Bueno, era un caos. Imaginaros lo que es el estrés de una guardia en sí, que es lo que es, sumado a eso, pues se me hacía muy difícil, pero dije, joder, lo voy a intentar, ¿no? O sea, vamos a por ello. Hice todo lo posible, pero la verdad es que no podía. Entonces al final me costó mucho, pero decidí dejar de hacer guardias de 24 horas. Al final, el efecto de una guardia de 24 horas sobre mí es mucho mayor que sobre el de otra persona, pero el efecto de una guardia de 24 horas sobre una persona sana es desastroso también. Y probablemente lo mío sea reflejo de lo que sufre por dentro de su cuerpo una persona que a lo mejor no es consciente de sus glucemias, no es consciente de cómo está todo su cuerpo por dentro, pero a lo mejor está sufriendo también un montón. He tenido 3 o 4 momentos de pasarlo mal en la guardia, de verdad, de decir, ostras, o sea, hipoglucemias importantes, que también he tenido en mi vida normal, pero no es lo mismo tener una hipoglucemia importante en tu casa o con tu pareja al lado que te entiende, te conoce, sabe cómo funcionas, o tu madre, que ahí en urgencias, que no puedes ni parar, que bueno, en fin, que es horroroso. Y la verdad que sí que es cierto que he tenido 3 o 4 sustos. Después del último dije, ya está. O sea, tuve una guardia fue una guardia que tuve 5 hipoglucemias, 2 de ellas importantes, que dije, hasta aquí. O sea, ya no me merece la pena. Es cierto que me costó primero de todo por mis compañeros, porque al final lo que yo no hago lo asumen ellos. Y también por el sueldo, porque como os he dicho antes, el sueldo depende de las guardias y mi sueldo pues se ha visto bastante dañado. Pero me compensa porque estoy mejor controlada, lo paso peor en el momento y sé que a largo plazo va a ser mejor para mí, porque es muy importante cómo esté controlada yo durante toda mi vida para luego, cuando sea más mayor, pues tener los mínimos problemas posibles. Así que bueno, ahí queda. Me alegro de haberlo explicado porque la verdad que me quedo bastante más tranquila. También un poco para que veáis mi experiencia personal, ya que hago este vídeo. Espero que sirva, espero que la gente reflexione. Yo creo que hay que reflexionar. Sé que es difícil, probablemente no sea algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, sea algo que haya que cambiar poco a poco. Creo que habría que tener en consideración las diferencias entre las diferentes guardias, es decir, la dureza de las guardias no es la misma, el sueldo sí, o sea, lo que se paga sí, pero la dureza no. Por tanto, a lo mejor los turnos y los descansos, pues a lo mejor habría que amoldarlos un poquito. También habría que tener en cuenta la diferencia entre un residente y un médico especialista, que al final el residente está en formación. Y teniendo todo esto en cuenta, pues habría que hacer ahí una adaptación, que creo que hay que hacerla y espero que llegue en no tanto tiempo, por el bien de los pacientes y por el bien de los médicos. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos.